Contigo, mi querido. Muy buenos días. Darte los buenos días de nuevo. Muy buenos días, Ivonne. Muy buenos días, Josefina, Carlos, Cundo, Josefina Ortiz. Buenos días, país. Siguiendo con el tema de educación, hay un señor llamado Bailerón que se refiere a una compleja maraña política impacta al sistema educativo. Yo pienso que con el ministro Hernández se empiezan a poner en blanco y negro todo lo concerniente a los déficits, a la falencia que hay en todo el sistema de educación público y que también se irradia en algunos centros privados porque el sistema de educación público es el que regentea todo el sistema de educación en la República Dominicana. Este señor hace un diagnóstico y hace toda una radiografía de lo que nosotros durante mucho tiempo hemos venido diciendo y hablando y criticando y haciendo inclusive sugerencias, propuestas y demás. Y realmente pienso que hay que poner atención a esta entrevista que se realiza con esta persona porque pone el dedo en la llaga. Habla sobre la relación que existe o que ha existido en el ministerio sobre el órgano rector y el sindicato, el principal sindicato de profesores, la ADP. Inclusive habla sobre los niveles de reivindicaciones que han logrado los maestros en el sistema de educación pública. Y yo pienso, mis compañeros, que de esa misma manera como los profesores han sido impactados positivamente con temas de reivindicaciones, de salarios, conquistas y demás, esto debería también de tener una contraprestación de parte de ellos en términos de la calidad de la educación. Nosotros seguimos con una educación pública que lamentablemente no se coloca dentro de los parámetros, dentro de las referencias regionales más importantes que puede existir en América Latina en términos de la educación pública. Y esto tiene un impacto muy negativo dentro de la población toda porque realmente nosotros no podemos hablar de desarrollo, de un desarrollo integral, si no tenemos una población educada. Porque la educación es tan virtuosa que se extiende a todas las áreas de la sociedad. Por ejemplo, si nosotros vemos municipios llenos de basura, tenemos que pensar que ahí hay un déficit de educación. Porque si usted es una persona educada, siempre va a encontrar un lugar adecuado donde depositar su basura. Inclusive, si en su lugar o en su área, si usted es educado, lógicamente, si en su área no hay un lugar, un recipiente donde depositar esa basura, lo más seguro es que usted la va a poner de una manera bien cubierta, la va a poner en varias fundas, la va a poner en el baúl de su vehículo y la va a llevar donde usted encuentre un lugar donde depositarla. Pongo este ejemplo simplemente para establecer lo que es una sociedad educada. Lo mismo puede suceder cuando usted va en un autobús, que usted no encuentra, hay personas, por ejemplo, que son envejecientes, hay personas que tienen una dificultad motora, y usted la ve parada en un autobús. Si las personas que están ahí son educadas, van a hacerle un espacio, van a entregar su asiento para que esa persona que tenga esa dificultad pueda sentarse. En definitiva, si nosotros tenemos una población educada, esa población educada, si nos vamos al término político, esa población educada también va a ser referente y va a ser importante a la hora de cuestionar al regidor que se está postulando, va a cuestionar al diputado que se está cuestionando, va a cuestionar al presidente que se está postulando, porque nosotros vivimos como sociedad quejándonos y la clase media de los centros urbanos son los que tienen que hacer los grandes movimientos para poder lograr un gobierno mucho más decente. ¿Por qué? Porque la población en su gran mayoría es una población que no es educada, una población que con demagogia y con algunas políticas sociales se le puede transformar el voto. Entonces, por eso está la importancia de fortalecer la educación y básicamente la educación pública, porque en algunos centros de educación privada las personas que salen de ahí tienen mayor nivel de conciencia, pero la educación privada es mínima. Lo que se necesita es una educación pública que es la que está en todo el país, donde la gente salga de ese sistema de educación empoderada, con un criterio, y eso mismo entonces va a repercutir positivamente en toda la institucionalidad de nuestro país. Vamos a tener entonces funcionarios públicos más adecuados, funcionarios públicos más apegados a la ética, a la moral en la función de sus administraciones, y probablemente eso va a tener un impacto sobre también funcionarios que van a las funciones públicas no a servir, sino a servirse. De manera que la educación pública sigue siendo una tarea pendiente en nuestra sociedad, y nosotros estamos convencidos que con una mejor educación, con una educación de más calidad, tendremos también una sociedad de mucho más calidad. Llévatelo.